Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Yo quiero hacer una aclaración porque ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa dio a conocer un análisis que se llama Análisis Editorial de Principales Periódicos a nivel nacional realizado por Intelite, que en su sitio web se describe como una empresa especializada en el análisis de coyuntura y prospectiva de fuentes informativas e información publicada. Intelite explica que su análisis muestra el comportamiento de la opinión generada en los principales diarios impresos a nivel nacional en torno a Andrés Manuel López Obrador, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa, que los periódicos analizados son Excelsior, El Universal, Milenio Diario, El Financiero, Reforma, La Jornada, El Economista y El Heraldo de México. Aclara además que para poder contrastar de manera objetiva a los actores, se utilizó el método de análisis de contenido de semanas compuestas, seleccionando como punto de partida un día de la semana de cada mes del segundo año de gobierno de cada presidente, porque este método suaviza los sesgos que pudiera presentar el análisis de un solo día. Yo quiero aclararle a Intelite que en México no hay diarios impresos a nivel nacional. Número uno, ahí está su primer gran error. En México hay periódicos de la Ciudad de México cuyos algunos ejemplares se lanzan a ciertas ciudades del país, pero no son periódicos de circulación nacional. Si él se lo cree, la empresa de Intelite, pues allá ellos. Los días que 2019 que analizó fueron enero 29, febrero 27, marzo 27, abril 25, mayo 24, junio 29, julio 28, agosto 26 y septiembre 24. Yo quiero decir que Intelite no aclara qué criterios siguió para calificar a una columna como positiva, negativa o neutra. Tampoco por qué eligió ciertos días y no otros, o por qué no analizó todos los días de los segundos años de cada sexenio. Mi columna solo apareció en 7 de los 9 días analizados, en vista de que El Economista no se publica los fines de semana. De acuerdo con Intelite, de mis 7 columnas, 4 fueron negativas y una neutra. Y me pregunto, ¿y las otras 2 por qué no fueron calificadas? Veamos los temas que traté en cada fecha. Enero 29 critiqué la compra del Boeing 787 que hizo el gobierno de Felipe Calderón. ¿Es neutra? En febrero 27 critiqué que los diputados del Partido Verde y algunos de Morena propusieran la pena de muerte. Escribí que el presidente López Obrador tenía razón al oponerse a dicha propuesta. ¿Es positiva? El 27 de marzo cuestionó el optimismo del presidente ante la amenaza de la pandemia y la baja de calificación de la deuda soberana de México hecho por Standard & Poor's. ¿Es negativa? El 29 de junio cuestioné las razones del viaje del presidente a Estados Unidos. ¿Es negativa? El 28 de julio critiqué la negativa del presidente de usar cubrebocas y la mala estrategia seguida para combatir la pandemia. ¿Eso es negativa? El 26 de agosto señalé que el presidente encabezaba una campaña mediática contra Peña, Calderón y personas involucradas en el caso Odebrecht y comenté sobre actos de corrupción en el ejército. ¿Es negativa? En septiembre 24 me referí a los éxitos de las Naciones Unidas, no mencioné al presidente. ¿Es neutra? En 4 columnas expresé mi desacuerdo con actitudes o decisiones del presidente. En una le di la razón y en las otras 2 no lo mencioné ni a él o a su gobierno. Intelite clasifica como opinión negativa cualquier cuestionamiento o discrepancia sin tomar en cuenta si es o no una crítica constructiva que busca un mejor desempeño del gobierno o una negativa que solo pretende desprestigiar al presidente. Algunas de mis columnas muestran mi desacuerdo con decisiones y acciones del gobierno. Otras apoyan lo que creo que merece apoyo. Escribo todas con ánimo constructivo porque, al igual que el presidente, también quiero que México sea un mejor país. Otra cosa, porque estos de Intelite yo sigo sin entender. En el año he escrito aproximadamente 274 columnas y toman 7 sin explicar cuál fue el criterio. Yo esperaba más de una empresa que siempre ha presumido ser muy seria y profesional, y para mí es muy importante hacer esta aclaración porque creo que es poco serio, no hay método, no hay explicación, y es una empresa que aparentemente quiere colocarse en el buen ánimo del actual gobierno. Venus Rey.
Yo también vi este estudio o esta cosa que sacó Intelite y me pareció la verdad una vacilada. Eduardo, perdón que lo diga así con esas palabras, pero no le vi forma. Eso de calificar de positivo, negativo o neutro, ¿bajo qué parámetros? O sea, ahí cualquier crítica, aunque sea justificada al gobierno, ya es una cosa negativa, pero la hacen ver como si se tratara de ataques al presidente. Así se hace ver. Y eso me parece que es muy poco serio de parte de esta empresa, y también se me hace que es poco serio de parte del gobierno que se lo tome en serio, vaya. Mónica. Varios problemas en este estudio. El primero es que no sabemos cuál es la verdadera variable independiente, es decir, no sabemos lo que está diciendo Venus, contra qué conceptos se está viendo positivo, negativo o qué. Segundo, que ayer yo sí verdaderamente estaba así, no distinguen el tipo de opinión, si es columna y si es artículo, porque son muy distintos. Aparte, ponen peras con manzanas porque también ponen cartones. Entonces, tú no puedes comparar y hacer con seriedad y con eficiencia. No puedes hacer esto si ni siquiera sabes distinguir cuál es el género de opinión. O sea, la empresa deja mucho que desear. Está hecho con las patas este sí, estudio. O sea, lo hizo cualquiera que se Yo conozco al director de esta empresa, no voy a mencionarlo aquí, no vale la pena, pero yo creía que era más serio. Él hizo el favor de mandarme la información, pero cuando la vi dije, no es serio. Pero en fin, y mucha gente nombrada como puestos como críticos pertinaces, pues han estado manifestándose el día de hoy de que van a seguir diciendo lo que piensan. Y el mismo presidente siempre nos ha dicho, digan lo que piensan, no los voy a censurar, y estoy de acuerdo. Pero el Intelite tampoco tomó en cuenta, a ver, si es una empresa tan profesional, ¿por qué no analizó un poco más que 7 columnas de 270 y tantas? No es ni una muestra, porque no te explica ni cómo logra esa muestra. No hay ningún método probabilístico, nada. Sí, Bernardino. Sí, fíjate, Eduardo, que en estos análisis yo creo que es muy importante señalar los criterios, cómo van a ser estos análisis. Como tú dices, 270 y tantas columnas de ese abanico, pues tienen que señalar esos criterios, pero sobre todas las cosas, Eduardo, la libertad de expresión y de opinión no la puedes castigar si es negativa o positiva, creo yo. Es una libertad de opinión y una libertad, por supuesto, de manifestación de las ideas. Y en esos ámbitos no se pueden castigar por ningún criterio. A ver, yo frecuentemente doy mis números. Cuando el presidente da datos, yo digo, yo tengo otros datos. Yo mis datos siempre los fundamento en el INEGI y fuentes oficiales. ¿Eso es una nota negativa? Porque si para el señor Sandoval, no quería yo mencionar ese nombre. Sí, pero o sea, para el señor Intelite es una nota negativa. Yo creo que debería empezar a buscar en la Real Academia ¿qué es la definición de negativo, positivo y neutro? Mónica. Hay otro punto que me parece muy, muy importante, que no se establece un universo realmente importante y cuando lo vi dije, esto está calcado de las clásicas bases de datos del gobierno federal, porque eso se hacía, para ver cómo va la imagen de un político. Es eso, pero no tienen por qué ponerlo así. O sea, no tiene sentido. Tienes 10 segundos menos. Por ejemplo, si se da un número, el PIB creció tanto, eso no es ni negativo ni positivo, eso es un dato y punto. Y aquí los toman como si fuera una afrenta al presidente y eso no se vale. En fin, poca seriedad esta empresa. Creía que era más. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.